Hola, les saluda Marcela Carías en el marco del Círculo de Estudio Nuevas Corrientes de la Lingüística de la carrera de Letras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esta ocasión vamos a conversar sobre el funcionalismo español o el funcionalismo en España. Y lo vamos a hacer a partir de un artículo que resume muy bien los retos, las problemáticas, las tareas pendientes y el comportamiento en general de esta corriente lingüística en España. Es el artículo de Cristina García González, publicado en la revista Contextos en el año 2008, que se titula Estado actual del funcionalismo español, una primera aproximación. Es muy interesante porque ella lo que nos proporciona es una serie de entrevistas que realizó a los máximos representantes de esta corriente lingüística en España, alrededor de estas problemáticas que ya hemos mencionado, ¿verdad? Y vamos a ir a lo largo de este video comentando los resultados que ella obtuvo a partir de dichas entrevistas. El funcionalismo ha sido una corriente lingüística sumamente enriquecedora en el panorama español de las últimas décadas, entendiendo de una forma muy general funcionalismo como aquella corriente que concibe la función comunicativa como la principal y básica de la lengua. Comenzamos entonces a realizar un recorrido por las principales ideas planteadas en dicho artículo. De tal manera que tenemos ahí nuevamente el estado actual del funcionalismo español, una primera aproximación, que es el título del artículo, Cristina García González, quien es su autora. ¿Quiénes son estos reconocidos lingüistas, representantes del funcionalismo español, entrevistados para la escritura de este artículo? Antonio Narbona Jiménez, Guillermo Rojo Sánchez, José Antonio Martínez García, Manuel Iglesias Bango y Salvador Gutiérrez Ordóñez. Como ya anunciábamos al principio del video, se centró la autora en plantearles preguntas relacionadas con los retos, las problemáticas y las tareas pendientes del funcionalismo. Un poco de historia fue Emilio Alarcos Lorac, quien introduce el funcionalismo en España. A partir de su trabajo surgen dos corrientes de pensamiento, una más ortodoxa, radicada fundamentalmente en las universidades de León y Oviedo, y que está conectada con la Escuela de Praga y Copenhague. Sus representantes principales, como todos sabemos, son Martinet y Tesnier. Otra más divergente, cuya sede principal es la Universidad de Santiago de Compostela, conectada con la nueva Escuela de Praga, cuyos representantes más conocidos son Halliday y Dick. En cuanto a la situación actual del funcionamiento, del funcionalismo, estamos hablando del siglo XXI, los entrevistados consideran en general que existe una gran multiplicidad de ramas y divergencias en el seno del mismo concepto de funcionalismo. Iglesias, uno de los entrevistados, por ejemplo, diferencia los distintos funcionalismos españoles en dos grandes grupos.
El funcionalismo 1, que es aquella tradición que se mantiene dentro de los límites de la oración y está representada en Oviedo, ¿verdad? En la Universidad de Oviedo, con Emilio Alarcos y sus seguidores. El funcionalismo 2, en el que se enmarcan los que trascienden dichos límites oracionales, incorporando bien el apartado semántico pragmático, como ya hemos visto en otros capítulos de este círculo de estudio, o informativo de las lenguas, o, perdón, el componente cognitivo. Los representantes de este caso están vinculados a las universidades de Santiago, por ejemplo, Rojo, Jiménez Julia, Rodríguez Espiñeira, en Valencia, López, en Cádiz, Espinosa y Davis Márquez. De tal manera, pues, que podemos observar que esta diferencia que Iglesias menciona se va a seguir manteniendo incluso hasta el día de hoy. Gutiérrez, por su parte, distingue dos grandes dicotomías para clasificar las gramáticas funcionales, en España concretamente. Por un lado, las que asientan su teoría sobre las funciones sintácticas, herederas de la tradición europea. Son representativas de funcionalismo de las escuelas europeas, pudiendo denominarse gramáticas de funciones. Frente a ellas, las gramáticas de orden categorial, que basarían sus análisis en la segmentación, en la asignación de categoría. Son características de los estructuralismos americanos y de los generativistas, y son gramáticas de categorías. En un segundo nivel de análisis, nos dice Gutiérrez que se distingue entre aquellas gramáticas que se preocupan por las funciones informativas y aspectos pragmáticos, como un grupo A, frente a aquellas otras que se mantienen en los límites más estrictos y no incorporan los factores comunicativos, que sería el grupo B. Habiendo hecho esta diferenciación, entiende en la actualidad los funcionalismos pragmáticos o comunicativos han tenido mucha influencia, aunque su éxito moderado debe achacarse a una falta de liderazgo y a la ausencia de una unidad de escuelas como lo ha sido la generativista de mucha potencia, ¿verdad? Entonces, creo yo que seguimos girando alrededor de estas nociones de la cuestión del margen oracional, por un lado, y por el otro, la inclusión o no de los aspectos pragmáticos e informativos. Es muy interesante porque algunos de estos autores entrevistados por Cristina García González van a opinar que los aspectos pragmáticos e informativos son de alguna forma extralingüísticos y no están bien delimitados conceptualmente. En cuanto a los principales problemas y retos del funcionalismo, se menciona por parte de los diferentes autores entrevistados justamente lo que estaba mencionando hace un momento, la incorporación de la pragmática como una de las claves a la hora de proponer una lingüística funcional en la actualidad, hecho que supone salirse, perdón, de los márgenes oracionales y ampliar el territorio lingüístico hacia arenas más movedizas.
es decir, hacia cuestiones que según los que se oponen a esta incorporación fuerte del componente pragmático, son arenas movedizas, inseguras, no del todo delimitadas o formalizadas. Narbona, por su parte, nos dice que la incorporación de fenómenos pragmáticos al paradigma funcional puede suponer un cierto problema, ya que no es posible integrarlo en el paradigma formal radical. Para Martínez, el principal reto es el de seguir investigando la lengua española desde una perspectiva gramatical en la que, gracias al léxico y mediante la configuración morfosintáctica, se aclare la construcción de los valores semánticos. Estos servirán de input en la investigación pragmática, la única que, a su juicio, conducirá a los hechos lingüísticos concretos. Vemos pues las diferentes posiciones esgrimidas por los diferentes lingüistas entrevistados para este artículo. Bueno, los principales problemas y retos del funcionalismo fueron manifestados de las siguientes maneras. Gutiérrez, por ejemplo, nos dice que el reto principal estriba en la aparición de una gramática funcional moderna que concite intereses, sobrepase la oración, tenga en cuenta las funciones semánticas, informativas, conversacionales y además pueda aplicarse de manera práctica, llegando a ser útil para la enseñanza de las segundas lenguas, es decir, que pueda aplicarse. Los logros y las deficiencias del funcionalismo, resumidamente, por supuesto, para efectos de este video, fueron planteados de las siguientes maneras. En cuanto a los logros, pues se coincidió en la capacidad descriptiva y explicativa de esta corriente, cuyo análisis, en opinión de Gutiérrez, es más intuitivo. Asimismo, tanto para Rojo como para Martínez, el logro más importante del funcionalismo español tradicional ha sido la construcción de una teoría gramatical sólida que recoge lo más válido de la gramática tradicional y lo sitúa en un marco teórico distinto. La citada alusión a la inclusión del componente pragmático es vista tanto como un logro como una deficiencia. Entonces, podemos ubicar donde radica pues la problemática o las diferencias que se pueden ir percibiendo entre estos dos grupos que ya desde el principio estábamos diferenciando, el más ortodoxo y el más heterodoxo o proclive a un cambio de enfoque con vistas a la inclusión del componente pragmático. Gutiérrez, por su parte, afirma en cuanto a las deficiencias de esta corriente lingüística, que el problema principal del funcionalismo sería la división interna, acompañada de cierta resistencia de las distintas escuelas a no renunciar a nada con el objetivo de buscar caminos más anchos y captar más seguidores. Es decir, que esta división interna entre las dos subescuelas, podríamos decir, del funcionalismo en España es marcada. En cuanto al futuro de los estudios funcionales del español, tenemos básicamente tres posiciones.
aunque la primera y la tercera se relacionan de alguna forma. Hubo algunos de los entrevistados que defienden los próximos objetivos de la corriente lingüística basados en la clarificación del margen oracional. Entonces, vamos identificando cuáles son esos problemas centrales que están en debate. Bueno, este artículo se hizo en 2008, pero continúa el debate acerca de esta cuestión. Iglesias plantea la dirección del funcionalismo en la actualidad en torno a ese segundo funcionalismo del que hablaba, siendo estos los objetivos más inmediatos. 1. Prestar atención hacia ciertas influencias que poseen algunas relaciones de contenido en la combinatoria. Por ejemplo, la correferencia, la inclusión designativa, la determinación designativa. 2. Describir y explicar los diferentes niveles funcionales, especialmente el de las llamadas funciones periféricas. 3. Analizar factores que unen los diferentes enunciados dentro de un mismo texto, como, por ejemplo, los marcadores discursivos. 4. Integrar conceptos pragmáticos en las explicaciones gramaticales, caso de las adversativas, las concesivas o las subordinadas explicativas. 5. Recurrir cada vez más a textos orales reales. Y 6. Aplicar todas estas innovaciones a la enseñanza de lenguas, especialmente las segundas lenguas. Quiere decir que Iglesias es realmente quien propone un programa más detallado, más cohesionado y coherente. Por su parte, Rojo y Martínez se muestran más proclives a la investigación en lo que consideran el núcleo duro de la gramática, es decir, concentrarse en los esfuerzos por el estudio estrictamente lingüístico. En cuanto a las conclusiones, podemos mencionar, en primer lugar, la existencia de diferentes funcionalismos lingüísticos en España, unos más ligados a la tradición alarquiana o en consonancia con Emilio Alarcos Llorac, mucho más formal, y otros más proclives a salir de ese cascarón sintáctico. En segundo lugar, y en relación con este primer punto, la tendencia cada vez mayor, así como más necesaria, de abordar cuestiones más allá de la sintaxis, atendiendo a factores de índole pragmático, informativo o cognitivo. No en vano, si el pilar fundamental del funcionalismo es la comunicación, parece claro profundizar en estudios de esta índole. Este hecho, sin embargo, no significa que se abogue por el abandono del estudio gramatical, como muchos sostienen. Todos están de acuerdo en que existen una serie de cuestiones sintácticas que merecen, por supuesto, análisis más profundos. De tal manera, pues, que les invito a continuar con esta serie de videos sobre las nuevas corrientes de la lingüística, a suscribirse al canal y a aportar con sus comentarios a la discusión sobre estas interesantísimas problemáticas que se están planteando ahora mismo. Muchos de los aspectos que hemos mencionado se encuentran en fuerte debate, a aportar nuestro granito de arena para, por supuesto, aprender más sobre estas nuevas corrientes, pero también para
aplicarlas en todos nuestros trabajos investigativos. Les dejo un saludo cordial y muchísimas gracias por su atención.